Señoras y señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición del Porqué de las Cosas. Hoy vamos a abordar asuntos como, por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera un tsunami en el Mediterráneo? ¿O por qué el agua del río es dulce y la del mar es salada? ¿Por qué hay personas que cuando duermen tienen una necesidad imperiosa de mover las piernas? ¿Por qué hay personas que son muy despistadas? Y déjenme una más. ¿Por qué debemos cuidar nuestra piel? Bueno, a estas preguntas vamos a buscarles respuestas durante la próxima hora de la mano de distintos expertos que me van a ir acompañando. Señoras y señores, el porqué de las cosas es la entrega número 12. Esta noche quiero que comencemos mirando al mar. En el año 1958, en Alaska, se registró la ola más grande del mundo de la que se tiene constancia. Superó los 500 metros de altura, medio kilómetro de lámina de agua en vertical. Para que se hagan una idea de lo que pudo suponer, las Torres Gemelas medían 541 metros. Y el cine nos ha enseñado de lo que es capaz una ola de enormes dimensiones. ¿Quién no recuerda la película Lo Imposible? Ahí contaban la historia real de una familia española que vivió en primera persona el tsunami del Océano Índico ocurrido en el año 2004. Oiga, dejó más de 200.000 víctimas mortales. Pero ese tipo de fenómenos naturales no ocurren solo en países lejanos. Fíjense, en 1755 un terremoto sacudió a la ciudad de Lisboa y causó maremotos en las provincias de Huelva y Cádiz que dejaron 2.000 muertos. ¿Qué pasaría si hoy se produjera un tsunami en el mar Mediterráneo? Es una de las cuestiones a la que esta noche responde José Delgado, es director de la Red Sísmica de la Comunidad Valenciana. Señor, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Solemos pensar que los grandes tsunamis ocurren sobre todo en océanos, como por ejemplo el Índico. ¿Es más probable que un fenómeno como este se produzca en un océano que en un mar? No necesariamente. Debemos pensar que tal vez el error lo cometemos al asociar los tsunamis con solo terremotos. Pero tenemos que pensar que también hay tsunamis que son desencadenados por otro tipo de causas, como pueden ser una erupción volcánica explosiva, puede ser también el colapso de una costa acantilada que impacta sobre el agua del mar, puede ser incluso un meteorito que cayera del cielo e impactara sobre una masa de agua, que no necesariamente tiene que ser un mar, sino que puede ser incluso un embalse. Entonces, en ese sentido, no es que sea más probable en un océano que en un mar más pequeño como es el Mediterráneo. Tal vez al ser más grande el Pacífico, pues lógicamente la probabilidad de que ocurra un terremoto, ocurra un colapso, como comentaba antes, o un meteorito, pues es mayor que en el Mediterráneo porque es de menor tamaño, menor superficie y esa probabilidad es menor. Por lo tanto, es una cuestión de probabilidades. Al tener mayor extensión, la probabilidad es mayor. ¿Qué tendría que ocurrir para que hubiera un tsunami en el mar Mediterráneo? Pues como he dicho antes, tendría que ocurrir un terremoto de un cierto tamaño, no cualquier terremoto lo va a producir. Estamos hablando ya de terremotos de magnitud superior a 6, 6,5, y además ese terremoto tendría que tener su foco bajo el fondo oceánico. Ahora, recientemente hemos tenido la catástrofe que han sufrido en Turquía y allá, a pesar de que el terremoto era mucho más grave de lo que acabo de comentar, como el foco estaba en tierra, pues no ha habido tsunami. Y luego ya, pues como decía antes, también si tenemos un volcán que tenga una erupción explosiva, como a veces las noticias que hay, digamos la información que hay de épocas históricas en Grecia,
o el colapso de costas acantiladas, como ha sucedido también en Italia hace poco, hace bueno, un par de siglos, pues todo eso puede dar lugar a un tsunami. Entiendo. ¿Qué probabilidades existen de que las costas del Mediterráneo sufran un tsunami en un periodo corto, medio de tiempo, en 2, 3 décadas? ¿Esto se puede anticipar? Uno, dos, ¿hay probabilidades de que esto ocurra? A ver, debemos pensar que el tsunami es un fenómeno inducido por otra cosa, por otra causa que ha ocurrido antes. Entonces, lo que tenemos que evaluar es la probabilidad de que ocurra esa causa origen. En el caso de terremotos, pues, como he dicho anteriormente, necesitamos que el terremoto tenga un tamaño mínimo, 6, 6,5. Entonces, afortunadamente, este tipo de terremotos en el Mediterráneo ocurren, por desgracia, pero ocurren con poca frecuencia. Entonces, la probabilidad de que ocurra esto es baja, ciertamente baja, muy baja. Es más elevada en la parte oriental, en la zona de Turquía, Grecia, donde la sismicidad es mucho más elevada que en la parte occidental, donde nos encontramos nosotros. Entiendo. ¿Cómo sería un tsunami en el Mediterráneo? No sé, ¿qué altura podrían alcanzar las olas? ¿Con qué fuerza podrían moverse esas enormes masas de agua? Eh, Supongamos, Murcia. Sé que ya me ha referido que el tsunami es la consecuencia de algo, pero Murcia es una zona sísmica. Suponga que el epicentro del terremoto se produce más próximo al Mediterráneo que a la provincia o la comunidad autónoma de Murcia. ¿Podríamos llegar a episodios como hemos visto en el Océano Índico, o esto es un poco fantasía que yo tengo hoy en la cabeza? Eh, a ver, siempre digamos, la causa origen es la que va a gobernarlo todo. Entonces, nosotros tenemos en mente, de hecho, al comenzar el programa han mencionado el terremoto de 2004. ¿Mm? Entonces, ese terremoto lo que sucede es que tuvo un tamaño que aquí no hay. Es decir, ese tuvo una magnitud por encima de 8. En 2011 hubo otro tsunami muy importante en Japón, que fue el que dañó la central nuclear de Fukushima. Correcto. Ese tuvo una magnitud de 9 y algo, 9,2. Son terremotos catastróficos que, por fortuna, nosotros aquí no conocemos. Es decir, aquí hay terremotos graves, muy graves incluso, pero hasta ese tamaño no tenemos. Entonces, a lo que iba es que, como esos terremotos, que es la imagen reciente que nosotros tenemos por el cine, por la televisión, pues aquí no van a ocurrir, o no han ocurrido, o si lo han hecho ha sido en periodos muy antiguos que no hay constancia. Entonces, ¿es de prever que aquí van a ocurrir olas? ¿Que el mar va a penetrar tierra adentro? Sí, sucederá. Hasta la magnitud, hasta la severidad que se pudo ver en el sureste asiático o que se pudo ver en Japón, pues previsiblemente no. Entiendo. Oiga, ¿un tsunami en el Mediterráneo podría llegar a modificar el mapa europeo? ¿O eso son palabras mayores? Es decir, un tsunami provocado por un terremoto cuyo epicentro estuviera en el mar, en las costas de Turquía y de Siria, ya como ve voy ajustando un poco más la cuestión, ¿podría llegar realmente a reconfigurar el mapa europeo? ¿O esto es una exageración cinematográfica? Yo creo que, a ver, tendría consecuencias, pero no tendría consecuencias, podríamos decir, geográficas, sino que tal vez tendrían consecuencias sociales y políticas. Eso sí que sería, digamos, un tsunami normativo. Ya, entiendo. Señor Delgado, ¿un tsunami se puede predecir? Es decir, si tenemos el epicentro de un terremoto, digamos, por ejemplo, muy próximo al mar, ¿se puede deducir que la consecuencia puede ser un tsunami? Y no me alejo mucho. En el terremoto reciente de Turquía y Siria, una de las preocupaciones que había era precisamente que pudiera haber un tsunami, ¿no? A ver, cuando hablamos de predicción, tenemos que ver, digamos, diferenciar varias cosas. La primera es, tal y como lo ha planteado, lo que me está diciendo es, ha ocurrido el terremoto, después del terremoto nos va a venir un tsunami. Entonces, eso, por ejemplo, actualmente ya se está trabajando en ello. Y de hecho existen redes de alerta que tienen equipos
instalados en fondos marinos, mareógrafos en las costas, en los puertos. Y entonces, cada vez que ocurre un terremoto en nuestro ámbito, por ejemplo, con una magnitud en torno a 6 o superior, inmediatamente se activa una alerta. Porque es posible que pueda suceder, acompañar a este terremoto, el tsunami. Y entonces, pasados unos minutos, cuando se observa que los equipos no detectan cambios en lo que es el mar, la presión del agua, el oleaje, entonces se desactiva o se mantiene la alerta. Entonces, eso, digamos, a día de hoy ya existe. Lo que es decir, vamos a predecir el tsunami que va a ocurrir pasado mañana a tal hora y va a afectar a tal ámbito geográfico. Ostras, eso ya entramos dentro de las elucubraciones y eso sí que no es posible. Entiendo. Señor Delgado, yo he de reconocerle, probablemente por una especie de sentido trágico de la vida, esto los andaluces lo llevamos muy a gala, yo tengo perfectamente Soy diseñada... andaluz, ¿eh? Perfecto, pues entonces sabe, Yo soy andaluz. pues sabe perfectamente de lo que le hablo. Yo tengo ya claramente cuál es mi ruta de evacuación en caso de que en Málaga haya un tsunami. Sé perfectamente por dónde tengo que salir, a dónde tengo que subir, porque estará de acuerdo conmigo que lo inteligente es ir a la cumbre más alta que podamos, ¿verdad? Efectivamente. ¿De qué parte de Andalucía es usted? Yo soy de Jaén, yo soy marteño. Ah, muy bien, señor. ¿Y Marcos. en Valencia vive bien? ¿Se vive bien en Valencia? Bueno, estamos en Alicante, entonces, como dicen acá, es la mejor terreta del mundo. Tenemos un clima magnífico, una gastronomía magnífica, una gente estupenda. La verdad es que es un sitio fantástico para vivir. Después de Málaga y de Jaén. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ahí le he tocado, Sí, sí, Málaga también es un sitio magnífico, ahí le he todo tocado hay en que la vena decir. nacionalista, correcto. Señor Delgado, gracias por No, atenderme. no, no, yo, aunque vivo aquí en la Comunidad Valenciana, mi familia es de acá, pero yo no olvido Andalucía, no podré hacerlo nunca. Me congratulo por ello. Gracias por atenderme. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Gracias, señor, gracias. Bueno, no salimos del agua. Vean conmigo estas imágenes. Si mirásemos a la Tierra desde varios miles de kilómetros, desde el espacio, veríamos que el color que predomina en nuestro planeta es el azul del agua, que cubre el 70% de la superficie terrestre. Agua de océanos, de mares, ríos, lagos, cada uno con ecosistemas distintos, con profundidades diferentes, con temperaturas distintas y también difieren en otra cualidad, la salinidad, porque todos sabemos que el agua del mar es salada y el agua del río es dulce. Bueno, déjenme que quiero saludar a Paco Franco, es director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, de la que precisamente estamos celebrando su 50 aniversario. Profesor, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, seguimos insistiendo, no es la primera vez que hablo con usted, que mejor llamarle Paco Franco que Francisco Franco parece evidente, ¿verdad? Mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor, sí. Oiga, si los ríos desembocan en los mares, ¿por qué el agua del río es dulce y la del mar es salada? Bien, nosotros sabemos que prácticamente 3/4 partes de la superficie del planeta Tierra están cubiertas por agua. De ese agua, el 97% es agua salada y solo el 3% restante es agua que consideramos dulce, ¿no? ¿De dónde proviene la sal de ese 97%? Pues bien, tenemos que tener en cuenta el ciclo del agua. El agua de los océanos cuando se evapora es agua en estado vapor que interacciona con los gases de la atmósfera. Disuelve parcialmente parte del dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera y cuando cae en forma de precipitaciones sobre las zonas continentales, este agua que cae tiene bicarbonato disuelto que hace que tenga un carácter ácido. Ese agua, cuando interacciona con la geología, disuelve los minerales que están presentes en las rocas y hace que parte del calcio, parte del sodio, parte de los iones carbonatos, fosfatos que hay en las rocas, pasen
en disolución a las aguas, estas vayan a los ríos y de nuevo vuelvan al mar cargando de estos iones al agua del mar del cual provenían. Y ese ciclo es un ciclo continuo que va sobrecargando de iones y de aniones el agua del mar. De todas formas, también esos elementos pueden llegar al mar a través de otros mecanismos, por ejemplo, las erupciones volcánicas que podemos encontrar en las zonas de las dorsales oceánicas que tenemos en el fondo marino, pero también debido a la presencia de fluidos hidrotermales que están en el subsuelo de ese mismo fondo marino, ¿no? Eso hace que podamos encontrar iones como el sodio, potasio, el calcio, magnesio disueltos en el mar y además iones como el bicarbonato, iones como el sulfato y los cloruros también. Si nosotros dejáramos secar el agua del mar, veríamos cómo en primer lugar precipitarían los carbonatos de calcio fundamentalmente, en segundo lugar precipitaría el sulfato de calcio, como es el yeso, y ya por último, cuando la disolución está muy sobresaturada, empezarían a cristalizar las sales que conocemos como el cloruro sódico, que mineralógicamente hablando recibe el nombre de halita. Profesor, es muy importante que en nuestra conversación intentemos ser lo más coloquiales posible para que básicamente entendamos. Por tanto, deduzco que aunque el agua de la lluvia es dulce, en algún momento se produce una reacción química que convierte el 97% de las aguas que tenemos en el planeta Tierra en salada y el 3% dulce. Oiga, además de los ríos, ¿qué otras masas de agua son dulces? Por ejemplo. Nosotros podemos encontrar agua dulce en los ríos, en los lagos, pero también podemos encontrar agua dulce en el subsuelo. Las aguas subterráneas son una gran proporción de nuestra agua dulce, pero también podemos encontrar en las grandes reservas de agua dulce que tenemos en el planeta, la tenemos en los casquetes polares y en los glaciares en forma de hielo. Prácticamente el 80% de las reservas de agua dulce que tenemos en el planeta las tenemos en forma de hielo. Fíjate, curioso, ¿eh? El 80% de la reserva de agua del planeta. ¿Por qué hay mares y océanos más salados que otros? ¿De qué depende el nivel de salinidad? Debemos tener en cuenta que la salinidad de un océano, como por ejemplo puede ser el océano Atlántico, el Pacífico, el Índico, está en torno a 33, de 33 a 37 gramos de sal por cada litro. Si nos vamos al mar Mediterráneo, como hay una mayor tasa de evaporación, esa salinidad llega a ser de 39 gramos por cada litro. Y si nos vamos al extremo del mar Muerto, la salinidad pasa de 39 a 360 gramos de sal por cada litro, porque en el mar Muerto la tasa de evaporación es extremadamente alta. En el extremo totalmente opuesto lo tenemos en el mar Caspio, donde hay una gran llegada de agua dulce y hay una tasa de evaporación muy baja. Ahí la salinidad está en torno a 18 gramos por cada litro. Entiendo. Por tanto, fíjense qué curioso, ¿eh? Dependiendo del nivel de vaporización, si hay mayor nivel de vaporización, hay mayor concentración de sal. Oiga, en el Mar Muerto, donde hay una alta concentración de sal como consecuencia de una alta evaporización, ¿existe vida? ¿Hay fauna y hay flora? No existen peces, ni plantas, ni algas como tal, ¿de acuerdo? Pero hay muchas aves que se alimentan de un crustáceo que se ha habituado a vivir en un ambiente hipersalino. Estos crustáceos se llaman artemias, son unos crustáceos muy pequeños, microscópicos, y bueno, y también algunas bacterias halófilas que se han acostumbrado a vivir en ese ambiente salino. Lo que no vamos a ver son algas, ni plantas, ni peces, como nosotros estamos acostumbrados a ver en cualquier otro mar. Entiendo. Oiga, hay especies, peces, que automáticamente vinculamos al mundo de los ríos. Por ejemplo, la trucha. ¿Una trucha podría vivir en el mar? Bien, eso depende del riñón. Del riñón. Hay peces de agua dulce que tienen un riñón con células altamente eficaces en extraer los elementos esenciales que extraen de los cationes y aniones que hay disueltos en el mar, ¿no? Si el pez es de agua dulce, la eficacia para extraer esos elementos es muy alta.
Sin embargo, si el pez es de agua salada, esas células no tienen por qué ser tan eficaces porque la salinidad de las aguas es muy alta. En el caso de la trucha, hay variedades de trucha de agua dulce Ajá. que son muy alargadas, les gusta el agua fría y tienen un riñón especializado para el agua dulce. Y hay variedades de trucha de agua salada que son más pequeñas, son menos estilizadas y les gustan las aguas más templadas. Su riñón no es tan eficaz porque están acostumbrados a vivir en agua salada. Otro ejemplo sería el salmón. El salmón sí que está habituado a vivir en un amplio rango de salinidades porque debemos recordar que nace en el río, pero madura en el mar, ¿no? El salmón sería la única especie de pez que puede vivir en ambientes con diferente salinidad. Normalmente un pez, cuando nota que la salinidad del agua no es la adecuada, migra hacia zonas donde la salinidad sí le permite vivir cómodamente. Por tanto, la respuesta, fíjense qué fácil es. Cuando le digan en un café con unos amigos, oye, ¿de qué dependerá que un pez pueda vivir en el río o en el mar? Cuestión de riñones, como casi todo en la vida, ¿verdad? Cuestión de riñones. Profesor Franco, gracias por estar con nosotros. Felicidades, están celebrando en la Universidad de Málaga su 50 aniversario, por tanto también aprovecho para felicitarla a usted. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos hablando del mar. Cuando hablamos de mar y de playas, nos vienen a la cabeza las medusas. Fíjense qué solución aporto yo para resolver el tema de las medusas. Miren. Sería una solución muy natural, ¿verdad? Acabar con las medusas de esta manera. Bueno, no me voy a cansar de repetir lo importante que es un buen descanso para tener una buena salud. Recuerden que cuando estamos durmiendo se desencadenan una serie de procesos en nuestro organismo que son vitales. Bueno, demostramos cada vez que tenemos ocasión de charlar en el programa con un experto en asuntos del sueño que es fundamental. ¿Cómo sabemos que este descanso es fundamental? Nos preocupa conocer los trastornos del sueño más habituales y además cómo combatirlos. De los terribles ronquidos al sonambulismo o a la hipersomnia, que es tener una somnolencia excesiva durante el día. Bueno, esta noche me quiero detener en otro trastorno que afecta al sueño. Se llama síndrome de las piernas inquietas. Elena Urrestazu es especialista en la unidad del sueño de la Clínica Universitaria de Navarra. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. En adelante, si me permite, doctora, porque apellidos del norte para un andaluz siempre tienen un grado de complejidad. Sí, ha sido un poco irregular, ¿eh? Es un restarazu, pero exactamente, se acepta. Pero exactamente, ¿cómo sería? Urrestarazu. Urrestarazu. Doctora Urrestarazu, ¿correcto? Sí. Perfecto. Oiga, ¿qué es exactamente el síndrome de las piernas inquietas? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pues es una enfermedad neurológica que enlaza síntomas sensitivos con motores. Es de día, lo curioso es que los síntomas son de día, despierto, el diagnóstico es lo que me cuenta el paciente y lo metemos como trastorno del sueño también, ¿vale? Porque nos va a afectar mucho el sueño. ¿Y cómo se manifiesta? Pues una necesidad imperiosa de mover las piernas, una sensación rara, difícil de describir. Alguna vez es dolor, la mayoría de las veces no es dolor y lo típico es que esa sensación aparece por la tarde-noche, empeora en reposo y mejora moviendo, ¿vale? Lo que me hace es moverme. Entonces, una sensación por la noche, necesidad imperiosa de mover las piernas, que me tengo que mover, evidentemente dormirte con esa sensación, pues no es lo más fácil del mundo y afecta mucho al sueño, tanto por esa alteración de insomnio, de no puedo dormir con esta sensación, como duermo mal por la noche, estoy muy cansada y tengo sueño durante el día. Entonces, bueno, pues es un poco la manifestación. Oiga, ¿y curiosamente, es tarde-noche y es trastorno del sueño. Entiendo. ¿Qué provoca el síndrome de las piernas inquietas? ¿Cuál es el detonante? Bueno, pues cada vez sabemos más y a día de hoy la teoría es que es una falta de depósitos de hierro en el cerebro. Pero eso en el cerebro. Hay personas que en sangre y en la analítica tienen perfectamente, no tienen anemia, no tienen déficit de hierro, son perfectos,
todo perfecto, pero en el cerebro hay déficit de hierro. Y parece que el desencadenante, y ese déficit de hierro en zonas del cerebro hace que vaya a alterar otros mecanismos, otros neurotransmisores, ¿no? Y uno de los más conocidos es la dopamina, que es lo que tienen alterados los pacientes con enfermedad de Parkinson, aunque las dos enfermedades no tienen nada que ver. Ni los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen más riesgo de tener piernas inquietas, ni el que tiene piernas inquietas tiene más riesgo de tener enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero el neurotransmisor lo comparten, no es el único, pero lo comparten. Pero es déficit de hierro, acúmulo de hierro en el cerebro. Entiendo. ¿Hay personas que son más propensas a tener este déficit? Bueno, pues característicamente es más en mujeres, es más cuanto más mayores nos hacemos. Muchas veces hay una predisposición familiar, ¿no? En la familia hay casos de piernas inquietas y luego hay momentos de la vida, como en el embarazo, que aumenta el riesgo de tener piernas inquietas, ¿vale? O sea, que luego hay enfermedades, la esclerosis múltiple, no sé, el intestino irritable, hay enfermedades donde con más probabilidad puedan tener piernas inquietas, pero bueno, envejecer y el embarazo, por ejemplo, que es pasajero. Afortunadamente, normalmente, bueno, pues tienen esos meses de su vida y luego desaparece o en el futuro volverían a tenerlo. Doctora, ¿y por qué con el movimiento parece que se atenúan los síntomas? Pues no sabemos. Sí que es verdad que la dopamina, uno de los neurotransmisores están implicados en el movimiento, ¿no? En enfermedad de Parkinson pues se mueven peor, pero realmente no se sabe, porque además tampoco se sabe por qué tienes esa sensación rara, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que aprender en la medicina del sueño y en la neurología. Entiendo. ¿De qué manera se puede tratar? No sé si incluso prevenir el síndrome de las piernas inquietas. Hombre, pues prevenir a día de hoy, pues yo creo que no hay ningún tratamiento. Y luego tratar, lo primero es que el diagnóstico sea certero, sea correcto, porque una molestia por las noches puede ser venoso, puede ser cansancio muscular. Entonces, tienes que estar seguro del tratamiento. Por eso, consultar al médico es primordial. Depende un poco de la gravedad. A veces pues, las duchas de agua fría caliente o mojar estiramientos muscular o masajes pueden ayudar cuando no es tan grave. Evitar el alcohol, el tabaco y la cafeína es importante también. Y el ejercicio moderado, no a la noche, durante el día el ejercicio moderado también nos puede ayudar. Cuando eso no es suficiente, ya pasamos a medicamentos. Entonces, bueno, pues depende del cuadro, pues puede ser hierro, que a veces hay incluso por vena, pueden ser agonistas dopaminérgicos, que es lo que se da a los pacientes con enfermedad de Parkinson, pero también antiepilépticos. Entonces, es muy importante saber y que el médico decida, no todos somos iguales y hay que ver cómo es el paciente, cuál es el mecanismo más probable y decidir. La doctora Urrestarazu, que debe estar de guardia en la prestigiosa Clínica Universitaria de Navarra. Elena, gracias por atenderme. Buenas noches. Sí, buenas noches. Y lo siento por los del paciente con piernas inquietas porque no es el mejor momento de las 24 horas. Correcto. La noche. Gracias, muy amable. Gracias por atenderme. Bien, gracias. Oye, ya que hablamos de sueño, vean estas imágenes tan oníricas que nos refleja en gran medida el mundo de Dalí. Vamos a verlo. Desde luego yo hubiera puesto otra música para que fuera totalmente hipnótica las imágenes, ¿verdad? Oye, hay personas alegres, yo soy un claro ejemplo de ser la alegría de la huerta, hay personas sinceras, hay personas empáticas, pacientes, algunas desagradables, hipócritas, personas afables, prudentes, discretas, y hay personas realmente despistadas. Personas y personajes despistados. Si hay un personaje que se caracteriza por tener un nivel de despiste muy superior a la media, ese es Mr. Bean, al que dio vida el actor británico Rowan Atkinson. En otra famosísima serie, en Friends, ese rol lo jugaba Joey, el guaperas despistado. Y aquí en territorio patrio, nadie mejor que Gila supo hacer del despiste virtud.
Si damos el salto a la animación, entonces en el número 1 de los personajes despistados está Dory, la mejor amiga de Nemo. También hace gala de esa cualidad el burro amigo de Shrek o el panda protagonista de Kung Fu Panda, u Olaf, el muñeco de nieve de las historias de Frozen. En la serie Futurama, su protagonista, el joven Fry, también andaba por la vida algo despistado, una cualidad, el despiste, que en la ficción suele dar lugar a personajes entrañables. Dejamos la ficción para venirnos a la realidad y preguntarnos, ¿por qué hay personas que son despistadas? Carlos de la Cruz es jefe de neurología del Hospital Regional de Málaga, es profesor de la universidad también de nuestra ciudad. Por tanto, le saludo y le doy mis más sinceras felicitaciones porque la Universidad de Málaga cumple 50 años y por tanto todos en general estamos muy contentos por ese cumpleaños. Muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y gracias por la felicitación. Solamente un apunte, soy jefe de sección del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Hemos cambiado el nombre del hospital, pero en fin, no sé... perdón, porque creo que recordar que en su LinkedIn sigue hablando de Carlos Haya, ¿eh? Creo que no, pero somos una gran familia de todas formas, no pasa Correcto, nada. efectivamente. Oye, aclaremos en primer lugar, cuando hablamos de despistes, hablamos de una cuestión que tiene que ver con el cerebro. Esto es exactamente así, ¿verdad? Es correcto. El cerebro tiene que ver prácticamente con todo, ¿no? Y también con ese tema. Los despistes son errores que cometemos por falta de atención, básicamente. Y la atención depende de nuestros sentidos y todos convergen en nuestro cerebro. Así que correcto lo que dice Adolfo. Correcto. ¿Por qué hay personas capaces de que se les olvide la tablet en el tren, lo que habían previsto cenar esta noche o llenar el tanque del coche que previamente habían pagado? ¿Por qué hay personas tan despistadas? Porque son personas que no prestan atención. Pues es verdad que es un motivo de consulta frecuente en nuestra especialidad, ¿no? Realmente, aunque hay una variabilidad genética, no todo el mundo tiene la misma capacidad de atención o de concentración, al final se trata de eso. La mayor parte de las veces, más que de las personas, depende de las circunstancias. Y es que estos despistes, estos ejemplos que ha puesto, suelen significar que las personas están en formato de multitarea. Tienen otras cosas en la cabeza, hay muchas cosas simultáneas a las que le dan vueltas y al final alguna de las tareas se acaba pasando, aunque sea muy obvia como lo que ha comentado, ¿no? Correcto. ¿El despiste lo debemos entender siempre como una cualidad negativa o tiene alguna lectura positiva? Hombre, el despiste, lo negativo que tiene sobre todo es en cuanto pueda producir alguna consecuencia, perder esa tablet, perder el dinero del tanque de gasolina, este tipo de cosas, ¿no? A nivel positivo, si queremos ser muy optimistas, podríamos decir que una persona que sea capaz de evadirse especialmente o desconectar, pues posiblemente pueda dejar a un lado un momento dado preocupaciones, cosas y estar en otra cosa, ¿no? Pero positivo, el despiste estrictamente como tal lo veo más bien un poquito peligroso, ¿no? Entiendo. En todo caso, esa versión que me contaba tan positiva me gusta mucho. Oiga, ¿lo del despiste tiene algo que ver con el género? ¿Por qué a los hombres se nos suele acusar de ser más despistados que las mujeres? ¿Eso tiene base científica? Esta es una buena pregunta y es una pregunta, es difícil, ¿no? Es verdad que hay ciertos estudios que encuentran algunas diferencias de funcionamiento en determinadas tareas en el cerebro de la mujer y del hombre, porque no tenemos el mismo grado de dedicación de extensión de áreas cerebrales a determinados temas en concreto, ¿no? Pero esto generalizar aquí tampoco, se ha visto que tampoco es correcto, aunque lo importante aquí sería hablar más que de géneros de personas en concreto, ¿no? Hay hombres despistados, mujeres despistadas y viceversa. Bien, esta es una respuesta políticamente muy correcta. Hablemos de género y hablemos de edad. ¿El despiste aparece o se incrementa con la edad, con los años? Sí, obviamente el despiste depende de la capacidad atencional y, como ocurre con otras muchas cualidades puramente físicas, orgánicas del ser humano, con el paso de los años es fácil que nuestra capacidad de atención o concentración disminuya. Esto es algo que vemos, por ejemplo, cuando intentamos estudiar, ¿no? No es lo mismo memorizar o estudiar textos a una edad que a otra, entre otras cosas, porque nuestro nivel de atención o concentración, esa capacidad se va reduciendo con el paso del tiempo, es correcto.
Bien. ¿Cuándo debemos empezar a preocuparnos por los despistes? ¿Cuándo son constantes? Esto ya nos está indicando que podemos estar teniendo algún problema más allá de la falta de atención. Realmente casi siempre se imbrica o se confunde. Es difícil separar muchas veces atención y memoria, que son dos palabras que hemos utilizado en la entrevista ya, ¿no? Podemos decir que la atención es la puerta del gran salón de la memoria. Es decir, para poder consolidar en la memoria algo, tenemos que estar atentos a eso. Muchas veces en la consulta vienen personas que están muy preocupados porque tienen problemas de memoria, pero cuando se indaga un poco, realmente son personas que el problema sobre todo es de atención. Si uno está con su ordenador haciendo algo, con la tele de fondo y tratando de cenar al mismo tiempo y tu mujer te comenta un tema, es fácil que no recuerdes después lo que te dijo, porque estás intentando atender demasiados frentes al mismo tiempo, ¿no? Esto es preocupante más bien socialmente y hay que pensar en ordenar un poquito la vida y tener un ritmo un poquito más sosegado, ¿no? La preocupación sería sobre todo cuando una persona que solo está atenta de ese tema y que en su entorno saben que han tenido una conversación, una vivencia concreta en la que no había ningún distractor y realmente olvida esas cosas, ahí viene la preocupación, porque ya no es un tema de atención solamente o de multitarea, sino un tema de memoria y eso sí que puede ser razonable consultar. En todo caso, permítame una recomendación. Si está utilizando la tablet, tiene la tele puesta y su mujer le habla, procure no olvidar lo que le cuenta a su mujer y, por tanto, clarifique usted su orden de prioridades si quieren mantener, en fin, un cierto tono, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar la memoria en general y los despistes en particular? Esto se lo voy a escuchar con mucha atención. Pues mire, aunque siempre estamos pendientes del tema de los fármacos y estas cosas, buscamos algo externo, casi todo depende de una disciplina personal. En realidad, lo que el cerebro necesita para estas cosas es, igual que cuando hacemos ejercicio para estar en forma física y después cuando nos enfrentamos a subir una escalera o a coger a nuestro niño pequeño, estar preparados para eso, hacemos un ejercicio previo, esto es lo mismo. Hay que hacer tareas que impliquen atención y memoria en diferentes modalidades. Es decir, es razonable leer un libro, pero no solamente eso, hacer juegos de palabras, crucigramas, correcto, pero también cosas que impliquen cálculo, también relaciones sociales. Se ha visto que las relaciones sociales sanas son muy importantes en el mantenimiento sano de la memoria. Hacer ejercicio físico también se ha visto que influye. Al final es hacer una vida sana, diversa y donde entrenemos las diferentes cualidades del cerebro y la atención incluido. Es algo tan sencillo como eso, pero cuando hacemos un poquito de autocrítica nos damos cuenta de que en el ajetreo de la vida diaria casi nunca tenemos tiempo de ir entrenando estas cosas, ¿no? Correcto. Doctor, seguro que muchos telespectadores se han sentido identificados, no porque son despistados, sino porque tienen al lado a una persona muy despistada. ¿Qué pueden hacer esas personas que conviven con despistados, digo, de matrícula de honor, de estos que son realmente preocupantes? Bueno, lo primero, tener paciencia, entiendo, ¿no? Porque eso debe ser una cosa bastante compleja de sobrellevar. Pero, como he comentado, habitualmente lo más importante es intentar ver si esta persona está intentando abarcar demasiadas cosas al mismo tiempo o si hay ciertas preocupaciones que hay que atender, ¿no? Muchas veces nuestra memoria está consumida o está atrapada en ideas a las que le damos vueltas de forma reiterada, preocupaciones que tenemos. Lo primero sería intentar ver eso, intentar hacer ver a la persona que es importante estar en el momento presente. Sobre esto hay mucha filosofía, muchos libros escritos, ¿no? Estar en el ahora, esto que llamamos, ¿no? Hay que estar donde estamos y no con la cosa en ayer, en mañana o en lo que pueda pasar. Y llegado el momento en que se convierta en un problema, pues acudir a buscar ayuda. Esta ayuda, si el problema realmente, como he comentado antes, orienta a memoria puramente, puede ser un neurólogo, pero si el problema es un problema de que uno tiene muchos frentes abiertos y no sabe cómo gestionarlos, seguramente atender a un psicólogo o a un especialista en estas materias para ayudarnos a ordenar un poco sea más conveniente que empezar la casa por el tejado. Recuerden, el ayer produce nostalgia, el mañana ansiedad. Sitúense en el presente, que en todo caso es la única realidad. Carlos de la Cruz es neurólogo. Le ruego que me disculpe por el despiste inicial de colocarle en otro hospital. Gracias por atenderme. En absoluto, muchas gracias a ustedes. Un placer. Ha sido muy amable, gracias. Vamos a hacer una parada. Ya creo que ya está por ahí mi siguiente invitada. Oiga, el órgano más extenso del cuerpo humano es la piel. ¿Usted se preocupa de cuidar su piel? De eso va la cosa. Publicidad y volvemos inmediatamente.